Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Sobre la mesa. Sobre la Mesa. Y recuerden, pues bueno, todavía seguimos en esta cápsula de emociones tóxicas. Yo soy Tavo. Yo soy Sam. Y bueno, sean bienvenidos nuevamente. Y para empezar este podcast en esta ocasión o este video de YouTube, nos gustaría preguntarles si ustedes en algún momento o les ha pasado en alguna ocasión algo que los preocupe demasiado al punto que tal vez pueda llegar hasta paralizarlos. No sé si a ti te ha pasado. Ah, claro. ¿Sí? Sí. O sea, tienes algo en la mente y no puedes avanzar. Está eso. Constante. Constantemente, así es. Bueno, a mí en lo particular, a mí sí me han pasado a veces algunas circunstancias o cuestiones que a veces vienen muy de imprevisto. Y cuando vienen muy de imprevisto, pues obviamente me agarran muy en curva y en lugar de tal vez ponerme a pensar en qué puedo hacer tal vez con ese tipo de inconveniente o problema, lo primero que hago es preocuparme en lugar de, pues tal vez estar más tranquilo, más relajado y pues bueno, ¿no? Hacer algo respecto con ello, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que esa es nuestra acción principal. Cuando hay una situación de la cual no tenemos control, no pensamos en el, ay, me voy a tranquilizar. No, pensamos en, no tengo el control, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está pasando? Y comienza la locura. Y así es totalmente un caos. Y bueno, ¿por qué iniciamos en esta ocasión así? Pues que bueno, vamos a estar hablando de lo que es la ansiedad. Y pues, Y producción nos ayuda a definir lo que es la ansiedad. Ajá, te gané. Producción, por favor. Ansiedad. Preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. Ok, bueno, como producción nos comentaba, la ansiedad es como ese sentido de preocupación, esa cuestión que incluso te ha llegado a paralizar, ¿no? ¿Tú has tenido alguna vez algún ataque de ansiedad? yo sí, sí, en muchas ocasiones. Por ejemplo, la más reciente en la cual yo tuve un ataque de ansiedad fue pues cuando me quedé sin trabajo, literalmente. Y pues realmente sí pasó una pequeña temporada en la cual pues no veía ni por dónde, ni por más que me iba a una entrevista, ni por más que pues no sé, le movía por aquí, le rascaba por allá. Llegó un punto donde estaba yo muy ansioso al grado de que de plano durante la misma madragada, ¿Madragada? la misma madrugada, perdón, pues en lugar de pues estar durmiendo me despertaba y estaba todo preocupado de ching, ¿qué voy a hacer? Y me voy a sentir mal y cómo vamos a hacer para pagar X o Y, o sea, pues bueno, tú estabas obviamente ahí, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, me he sentido muy preocupado a veces por muchas cosas y me he sentido sobrepasado por algunas situaciones, ¿no? Pero bueno, por decir algún tipo de ejemplo, este vendría siendo uno, ¿no? O sea, pueden haber otro tipo de cosas, no sé, tal vez específicamente la falta del trabajo, que tengas tal vez algún tipo de problema dentro del mismo trabajo o en este caso fuera del trabajo como en este caso en casa, tal vez en tu iglesia local o pues no sé, simplemente con alguna relación familiar incluso también puede haber como que esa falta de control en el mismo tema. Sobre todo ahorita que mencionas esta parte de la palabra control. Ujú. La mayoría de las veces la ansiedad viene por esta situación, el sentir que no tenemos el control de algo y que nos hace caer como en ese pánico. Yo te lo puedo decir, tú lo sabes, tuve un ataque de ansiedad antes de grabar este video. Sin embargo, entiendo que es un proceso en el que estoy pasando y sobre todo que hemos estado viviendo cada uno de los temas que hemos estado hablando, los hemos estado viviendo. Entonces, es como, sí, es como querer tener el control, el querer como, ya sabes, la frase esta que dicen que el que mucho abarca poco aprieta, o sea, el a fuerza querer tomar tú, el decir yo puedo, yo te digo que así se hace, que así se controla, y por ejemplo, yo lo vi contigo. Sí, efectivamente. Ahora, poniéndolo en el tema cristiano, que obviamente es lo que nos acontece más en este momento, ¿qué pasa específicamente como cristiano cuando sentimos ansiedad? Porque me imagino que ya muchos han escuchado y tal vez en este mismo tiempo ya es algo más común escuchar esta frase de ansiedad. Yo, no, bueno, en lo particular yo lo he escuchado de
gente que no es cristiana, gente que es cristiana, de pastores, incluso de gobernantes de algunos otros países. Es más, hasta lo he escuchado de youtubers, incluso lo he escuchado de jefes, de amigos, conocidos, hasta incluso de mi propia familia, en este caso de nosotros, incluso fuera también de nuestra casa, hemos escuchado mucho esta misma frase de ansiedad como tal, ¿no? Y pareciera que este término de ansiedad se está volviendo más como una especie de moda, por así decirlo. Decir, ya tengo ansiedad y ya por eso ya todo el mundo se me viene abajo, ¿no? Como en este Ajá. caso lo que me pasaba a mí, Ujú. ¿no? Pero lo importante acá es, como cristiano, entonces, se supone que estamos en Cristo, entonces, ¿por qué sentimos ansiedad? O tú tal vez como cristiano, como creyente, ¿has sentido ansiedad en alguna ocasión? No sé, déjalo por abajo, por ejemplo. Ujú. Pues Entonces, mira, tú me enseñabas una prédica, literal, eh, en la que me llamó mucho la atención este ejemplo que este predicador daba, que hablaba sobre que la ansiedad se da por ese sentir de orfandad. Sí, o sea, tenemos por una parte la falta del control, el querer como controlar todo. Sin embargo, también tenemos esta parte de la orfandad. ¿Y por qué la orfandad? Este predicador comentaba que tenía una bebé y que la ponía en su cama. Bueno, los que ya son papás pueden saber lo que es que están cargando al bebé, lo van a poner en la cuna y el grito, ¿no? Y comentaba cómo a pesar de que era una familia, una niña que tenía toda su familia, su papá, su mamá, todo al pendiente de ella, despertaba a las 2 3 de la mañana, veía todo oscuro y pegaba el grito, ¿no? Porque se sentía sola, se sentía que no había nada alrededor, aunque ellos estuvieran en el mismo cuarto, pero como todo estaba oscuro, ella se sentía sola. Y en muchas ocasiones, o yo lo siento, y yo creo que lo pudimos experimentar en estos en meses, esta nos temporada. sentimos extremadamente solos. Y creo que fue la temporada en donde más ansiedad tuvimos tú y yo, y en donde más nos aislamos, y en donde más solos estuvimos. Sí, efectivamente. Y ahorita que comentas lo de este predicador, obviamente también con otras experiencias, ahorita recuerdo mucho de... Es un ejemplo, ¿no? En alguna ocasión, estando en casa de mis papás, tuvimos un perro, un labrador blanco, estaba hermoso ese perro, como lo quería mucho yo. Y me acuerdo mucho de este perro porque lo tuvimos desde chiquitos, era una cosa del Ajá. tamaño de la mano, ¿no? Ok. Entonces lo que pasaba acá con este animalito, con este bicho, es que estaba tan chiquito que literalmente íbamos para un lugar y nos seguía. Íbamos para otro lugar y nos seguía. O sea, el perrito no se separaba de nosotros en ningún momento. Ahora, ¿por qué menciono esto? Y va muy relacionado con la cuestión del miedo, cuando nos desenfocamos de lo que es realmente importante. Entonces, con este perrito, o sea, inevitablemente llegaba la noche y pues obviamente lo poníamos en un lugar específico para él, para que él pudiera pues irse acostumbrando directamente a estar solo. A dormir, Y pues. lo primero que pasaba, lo empezábamos a escuchar llorar. Yo estaba en... Toda la noche, así estuviéramos nosotros en la parte de arriba y él en la parte de abajo, bajabas y todo lleno de pipí, porque el perro tenía un montón de miedo, literalmente, tenía un montón de miedo de sentirse solo Claro. o mejor, de sentirse abandonado directamente por nosotros, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero si lo ponemos un poco más en este sentido, los seres humanos no somos tan diferentes en ese tema. Sí, es cierto, porque cuando nos sentimos abandonados, ¿cómo ¿Cómo reaccionamos? actuamos Y exactamente? ahorita que comentas esta parte, me viene a la mente los discípulos, Los cuando discípulos, así estaban en es. la barca y, o sea, Jesús estaba en la misma barca en la que ellos estaban, en el mar, cuando el mar se estaba así, todo una Cuando locura. estaba todo agitado y literalmente, o sea, todo parecía un caos literalmente y pues Jesús así bien dormido, O sea, pero a mí lo que me nada. sorprende es cómo los discípulos lo despiertan y le dicen así como de que no ves que nos estábamos ahogando. ¿Cómo es posible que nosotros, o sea, yo me pongo en ese lugar, teniendo literal al lado físicamente
al Hijo de Dios, al Todopoderoso, al que de plano dice, a ver, tormenta, cállate y enmudécete y boom, o sea, te silencia. Los discípulos no estaban viendo al Jesús que estaba acostado al lado de ellos en la barca. Ellos estaban viendo y se estaban sintiendo que ese Jesús los estaba ignorando y que se iban a morir y a él le valía porque él estaba dormido ahí con ellos. Así es. Y fíjate, lo acabas de comentar, le valía. Porque parafraseando un poco en lo que dice en Mateo 6, que está justamente en esa misma parte, ¿qué es eso? O sea, que el plano estaban tan aterrados los discípulos en ese momento por esa misma barca, y tal vez para ponerlo un poco más en contexto, lo que pasó ahí es que primero, pues Jesús primero se puso a orar con papá Dios, o sea, con Dios, y Dios fue el que le dijo, bueno, pues literalmente agarra esta barca y cruza del punto A al punto B, porque hay un endemoniado en una ciudad y necesito, por así decirlo, que lo liberes, para que una vez que lo liberes, esta misma persona esté predicando de las maravillas que solo Dios puede hacer, en parafraseo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que Jesús pues sube a todos sus discípulos, literal, a todos, bueno, menos a Pablo en ese momento, porque todavía no estaba por ahí, pero lo sube a todos y él se queda dormido durante todo el viaje y empiezan a haber tormentas, empiezan a haber muchos vientos, y si lo ponemos en este contexto, ¿cuántas cosas de la vida no nos pasa de forma parecida, no? Que vienen golpes, vienen miedos, viene incertidumbre, viene este famoso término de que es que me da ansiedad, es que ya me estresé, o La ansiedad. la ansiedad, ¿no? Como luego todos estos memes que hay, aparece mucho de eso, ¿no? Pero interesante porque también algo de lo que nos comenta mucho Jesús desde un inicio, incluso hasta bien en la misma palabra, es que Él nos dice que, por así decirlo, que en el mundo vamos a tener aflicciones, en todo momento vamos a tener aflicciones, pero lo muy interesante lo que también nos dice es que no nos preocupemos porque Él ha vencido al mundo. Pero la parte más importante de acá, incluso yo veo aquí dos panoramas. El primero, ¿estás del lado de Jesús, donde literalmente Jesús está tranquilo por la misma tormenta? ¿O tienes el pensamiento de un discípulo inmaduro, lo dijimos por nosotros, que cuando ve la tormenta lo primero que hace es decir, ¿qué acaso Jesús no te importa que nos estamos a punto de morir? O sea, algo así. O sea, estamos, ¿de qué lado de la barca quieres voltear? Por así decirlo. Pues mira, siendo honestos, creo que estamos del lado de la barca en la que los discípulos se ponen todos locos. Somos los primeros discípulos en ponernos a gritar como locos. Sí, estoy consciente de esa parte. Y creo que son muy pocas las cosas en las que nos hemos puesto realmente tú y yo a decir, ¿sabes qué? Sí, Dios toma el control, sin entrar en ansiedad primero. Eso sí soy consciente. Sin embargo, estoy consciente de que es algo a lo que no estamos preparados hasta que lo vivimos. Claro. Porque he escuchado demasiadas prédicas y demasiados podcasts sobre la ansiedad. Y muchos me han servido, claro que sí. Sin embargo, he notado que es esta parte como si esas personas no lo estuvieran viviendo. Como si fuera un suceso externo. Exactamente. Entonces, creo que es bien importante que notemos esta parte. No estamos exentos de tener ansiedad. Y es importante que nosotros nos presentemos ante las personas como ese apoyo para poder sacarlos de la ansiedad. Tú y yo lo hemos vivido. La única manera en la que logramos como sobrellevar este tiempo con todo este problema que hubo fue apoyándonos el uno al otro y intentar sacarnos de la ansiedad. Ser sinceros. Exactamente. Y a mí me sorprendió una cosa fue muy extraño, pero justo antes de grabar este podcast, a mí me dio mucha ansiedad y estaba yo teniendo un ataque de ansiedad. Y yo estaba así como, no sabía ni qué hacer. Sin embargo, lo que hizo Tavo fue que literal me dijo, ven, me extendió los brazos y me abrazó. Y con eso, o sea, ni siquiera me dijiste nada, o sea, simplemente él como que se volvió ese, ¿sabes qué? Aquí estoy. Y es muy importante que cuando nosotros veamos a otros con ansiedad, podamos ser ese puerto
no por nuestra manera de ser, sino que sea Dios el que nos mueva a hacer ese puerto para las personas, porque tú lo primero que hiciste fue abrazarme, sin embargo no solamente me abrazaste, me llevaste a Jesús, me llevaste a decir, oye mi amor, mira, esto es lo que dice Dios sobre la ansiedad, mira, esto es como Dios está llamando a que seas libre de la ansiedad. Y a veces nos ponemos como muy en este plan de, ay, ponte a orarle a Dios, acércate a Dios, y con eso tu ansiedad se va. O sea, no es así como por No, arte de magia de no, que prendes los dedos y realmente se va. aquí yo creo que algo de lo que tendríamos que entender como creyentes, e incluso a mí sí me llegó a tocar, no en la iglesia local, sino en algún otro lugar. Sí me acuerdo clarito que dijeron, si estás con Jesús, todos tus problemas se van a acabar. Ah, caray. Y yo me quedé como de, ah, caray, no, pues HC. me quedé, no, pues eso sí me interesa, ¿no? Pero curioso porque llegas a la Biblia y empiezas a leer los pasajes donde está hablando Jesús, de todo lo que está mencionando él, y dice, es que en el mundo van a tener aflicciones, como ya lo comentaba hace rato, en el mundo van a tener, en resumidas cuentas, problemas, en el mundo les van a caer mal a mucha gente, en el mundo no van a ser del agrado de todos, en el mundo simplemente por creer en Jesús les van a decir, ay, son unos aleluya, o quién sabe qué, ay, se sienten perfectos. No, realmente no. O sea, lo que pasa por el simple hecho de ser cristiano incluso, hasta pareciera que por el simple hecho de ser cristiano en automático, tienes más problemas. Ahora, aquí viene algo bien importante. ¿Por qué empezamos a tener tantos problemas? Y te lo comenté hace un momento. Fue que lo que pasa acá es que cuando nosotros nos metemos directamente en lo que es este tipo de enseñanzas, pero de una enseñanza sana, por así decirlo, para tener una salvación propia, no aquí en la tierra, sino es una salvación meramente espiritual, mucho más allá de todo esto, empiezan a haber otro tipo de movimientos, energías, como tú quieras llamarlo, que obviamente literalmente es el infierno sí o sí, en el cual se empiezan a también dar cuenta de lo que tú estás haciendo potencialmente. Y es por eso que empiezan a venir tantos ataques de ansiedad, de miedo, de preocupaciones por muchas cosas, o que por alguna situación se corta alguna situación y todo pasa. Y ahorita me acuerdo mucho de un personaje, de Job. O sea, ¿qué pasó con Job? Que literalmente él también fue, pues el enemigo llegó directamente con Dios a decirle a Dios, déjame literalmente agarrarlo y déjame sangolotearlo, déjame llenarlo de ansiedad, en pocas palabras, para que él reniegue de ti, esté molesto contigo, no tengan fe en ti y que piense que así, ¿verdad? Lo has dejado, ¿no? Que incluso también le suele pasar en muchas ocasiones en toda la parte de los salmos, también se llega a ver mucho de eso con David. Y no sé si ahorita que hiciste el comentario, creo que vuelve al tema esta cuestión del abandono. Yes. Tendemos mucho a sentir como este abandono continuo. ¿Por qué? Porque el hecho de dejar de sentirte hijo te causa el sentir que Dios deja de tener el control y que te cae el peso del mundo encima. Así es, específicamente como le pasó a Adán y Eva. O sea, llegó un punto cuando directamente con sus propios pecados, ellos mismos se sintieron abandonados por lo que ellos mismos también habían hecho. Entonces, Pues sí, se también sintieron avergonzados. exactamente, se sintieron avergonzados. Entonces, también por así decirlo, sentimiento o parte de la ansiedad es cuando uno está pecando, igual hay muchos bombardeos mentales que te están juzgando constantemente de lo que estás haciendo mal. Y no solamente cuando estás pecando, no es que siempre estés pecando. Hay muchas ocasiones en las que pasas por procesos como el que pasamos nosotros y no fue por pecado. Simplemente es un proceso en el que Dios nos dio a entender muchas cosas que estábamos necesitando acomodar y ver. Y no era pecado, sin embargo, sentimos esa ansiedad y sentimos esa situación. Y hubo todos esos bombardeos de están solos, nadie les está apoyando, no va a conseguir trabajo jamás. O sea, Nadie los quiere, nadie los cómanse quiere, un todos los odian, gusanito. cómanse un gusanito. No, pero vienen como todos estos bombardeos y hay veces que, sí, tal vez hay veces que es por pecado, pero a veces tenemos como, o yo lo he visto mucho en nuestra comunidad, tienen mucho como a meter esta parte de, si tienes ansiedad es porque estás pecando y no tienes fe. Sí, o sea, sí, pero, o sea, sí, pero no.
¿Pero a qué me refiero? Es esta parte de sí tienes ansiedad, sí te está haciendo falta fe, sí hay muchas cosas que tienes que arreglar, debes de soltar el control, así como lo hicieron los discípulos y confiar en Jesús, sí. Pero debemos de dejar de verlo de una manera culposa. Porque tendemos mucho como a ver a las personas de esta manera culposa de si tienes ansiedad, es tu culpa tener ansiedad, pero no señalando esta cuestión, no poniéndote como señalador de esa persona, vas a ayudar a esa persona a salir de la ansiedad. Ahora, bien interesante, o sea, llevar de la mano a los que en este caso tienen ansiedad y llevarlos a los pies de Jesús. Pero ahora vamos a ponerlo en este contexto y empezamos primero por nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de prioridades tienes? Yo creo que en primera instancia el tema de la ansiedad se va definiendo por el tipo de prioridad que tú tienes. De decir, a ver, entonces realmente, ¿quién es más importante? ¿La cuestión económica o realmente Dios, que está siendo nuestro propio proveedor, que a su vez nos está proporcionando el trabajo para que también así nosotros podamos solventar nuestras propias necesidades, ¿no? E incluso, fíjate, algo bien interesante que lo comentan en la palabra, en este caso en Mateo 6, se los voy a leer, en el 25 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, ni cómo van a vestir. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la misma ropa? Y más adelante también lo comenta: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir solo una hora al curso de su propia vida? E incluso más adelante, o sea, todavía Jesús nos hace esta recomendación como para decir, a ver, o sea, ya relájate, relaxa, ya sé lo que necesitas, ya sé lo que te hace falta. Pero a ver, enfócate. Enfócate, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Bueno, en esta misma versión en la que leímos, ¿no? En la NBI. Ahora, pues sí, o sea, literalmente de nada nos va a servir estarnos preocupando por tal vez de lo que hicimos el día de ayer o lo que no hicimos bien el día de ayer o de glorias pasadas que hicimos ayer, que a final de cuentas ya se quedaron en el ayer. O de nada nos va a servir preocuparnos de igual forma por cosas que todavía no pasan. Está como si en este momento, o sea, mi esposa y yo nos preocupáramos de, ay, oye, ¿de qué zapatos se van a poner nuestros hijos? Pues es como de, pues de entrada ubícate, o sea, todavía no es el momento en el que estén, por así decirlo. Ya en su momento, ya nos preocuparemos y también nos ocuparemos por esa parte, ¿no? Pero nuevamente, para regresar a la parte de los discípulos, en esta imagen, donde literalmente Jesús está acostado en la misma tempestad y los discípulos están todos preocupados con esto, ¿qué tipo de preocupaciones estás viendo antes que ver a Jesús? En otro pasaje de la misma Biblia, pero va de la misma mano, o sea, cuando igual hay otra tormenta y Jesús está caminando literalmente sobre el agua y le dice a Pedro, pues ven. Y Pedro dice, bueno, pues valga la redundancia, ¿no? Pues voy. Pues voy, ¿no? Y empieza a caminar sobre el agua. Y nuestras preocupaciones empiezan a desaparecer y empezamos a caminar sobre las mismas tormentas cuando nosotros nos empezamos a enfocar en lo que es realmente importante, que en este caso sería seguirlo directamente a él, por así mencionarlo. Sí, o sea, sobre eso tienes toda la razón. Es esta parte de verlo a él en lugar de verme a mí. Porque al final de cuentas, cuando caminó sobre las aguas y se empezó a hundir, no es porque haya dejado de confiar en Jesús, sino porque dejó de confiar En sí mismo. Dejó de confiar en sí mismo y lo más interesante ahí es que llega Jesús y yo creo que en ese punto muchas percepciones es como de que llega Jesús todo enojado y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no? Y no, o sea, realmente yo lo veo así de este punto que Jesús llega casi casi como riéndose y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas también. En pocas palabras, si ya venías para acá, ¿para qué duda? Todas las emociones son emociones que Dios nos da, buenas y malas,
Que nosotros le agarramos que son buenas y son malas es otro rollo. Sin embargo, son emociones y son situaciones que Dios pone. Y en alguna ocasión leía, en una cuestión de ansiedad, que dice que todas estas emociones o todas estas causas de ansiedad no son más que emociones que nos ayudan a detectar alertas. Así, tu red flag, aquí está tu bandera roja, algo está pasando. Y podemos ver a la ansiedad, así como hemos visto muchas otras cosas de la envidia, la amargura, etcétera. Podemos ver la ansiedad como una bandera roja. Algo está pasando aquí. Estás dejando de confiar en mí, estás viendo a otras cosas más que verme a mí. En nuestro caso, estás agarrando prioridades diferentes, estás poniendo tu trabajo encima de mí. O sea, son estas cosas y creo que es importante que lo veamos de esta manera. Estas emociones tóxicas son una alerta, son un, oye, Sam, oye, Tavo, oye, tú que me estás viendo, oye, algo está pasando. Necesitas cambiar algo de lo que está pasando a tu alrededor. Algo necesitas hacer diferente. Pero también en muchos momentos e incluso en muchos pasajes de la Biblia se nota esto, que siempre muchos de los personajes siempre tienen algún tipo de inconveniente, aflicción, o en este caso están al borde de morir, todos. Y pareciera tendencia, por así decirlo, que Dios permitiera en este caso que todos estos tipos de desórdenes sociales, de lo que tú quieras hablarlo, naturales, de tentaciones, pecados y todo este tipo de cosas, las hiciera a propósito, como lo comentábamos hace rato con Job. Generalmente él permitió, literalmente. Y más adelante incluso hasta Jesús lo dice, o sea, en este caso, el diablo me ha pedido tocarlos para zarandearlos, o sea, para atormentarlos en pocas palabras. Yo lo veo más como que Dios no nos en ningún momento nos dice que no vamos a tener problemas, sino al contrario, y eso lo menciona, vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. En los problemas. Exactamente, en los problemas. Entonces, aquí pareciera que en lugar de que Jesús nos dijera, es que no va a haber ningún tipo de problema cuando estés conmigo, es no, vas a tener muchos problemas, pero yo te voy a enseñar a cómo tener paz en medio de todos y cada uno de esos problemas. Y lo más importante ahí es cuando en ese mismo momento o proceso es cuando empieza a existir realmente una madurez, no solamente tal vez física, que mucha gente dice que ya tienes tantos años o es que nada más por ser joven no eres maduro. No, aquí no hablamos de una cuestión física, sino hablamos de una madurez espiritual. Empiezas a ser maduro espiritualmente cuando los problemas que estás teniendo día con día empiezan a ser algo en lo cual tú tienes una paz que sobrepasa literalmente todo entendimiento. Y A veces se me esto, olvida. no, y sobre todo esto que comentas no es algo que aparece de la noche a la mañana. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay muchas situaciones en las que tú ya estás tranquilo y dices, estoy confiado, pero ya pasaste ese proceso que tenías que pasar para poder tener esa confianza y decir, me da igual, confío en Dios. Y esto es como bien importante esta parte porque, como lo dices tú, Dios no nos prometió que iba a quitar las tormentas. Dios nos prometió que iba a estar con nosotros en las tormentas. Y el hecho de que haya tormentas no quiere decir que estés mal, que estés yendo por un mal camino. Al contrario, muchas veces lo que tienes que hacer es atravesar esa tormenta para llegar al propósito que tienes que llegar. Entonces es esta parte, no es de la noche a la mañana. Yo sé que tú pasaste por muchas cosas y que esas cosas son las que te hicieron madurar en una situación y ahorita Dios permitió que pasáramos esta situación para hacernos madurar en otra situación. He escuchado mucho este comentario de ¿otra vez estás en ansiedad? Sí, porque a lo mejor no es la misma situación que pasaste antes. ¿Se parece? Sí, ya pasaste como ese bache, pero ahora viene otro en el que tu crecimiento espiritual o tu crecimiento emocional necesita crecer aún más. Ahora, tú comentaste algo bien interesante, el propósito, el camino que tenemos hacia el propósito. Y como yo lo mencionaba hace un momento, pues si vemos en este punto de que literalmente, bueno, lo enfoco más así, o sea, ¿cuántos inconvenientes o cuántos problemas has tenido repetitivamente que llega un punto donde dices, bueno, pues ya hasta parece feria, que todo el tiempo está igual, o sea, entonces ponte a pensar un poco a ver, sobre esta misma tormenta, sobre este mismo inconveniente, ¿qué necesito aprender?
o en este punto, ¿qué necesito madurar en esta área para que el día de mañana este inconveniente ya no me afecte tanto como lo hace en este momento? Y si quieres poner un ejemplo, pues muy sencillo. Tenemos un personaje al 100% que desde que nació, literalmente hasta que, pues por así decirlo, tuvo este mismo final aparentemente, vivió siempre con amenazas, que en este caso fue Jesús. Desde el principio, desde antes de nacer, ya había gente que ya lo quería matar. A los 3 años, literalmente, ya había un rey que mandó a matar a todos los niños. Entre esos también estaba todavía Jesús en el mismo rango de edad. Los quería matar. Todavía más adelante, ya estando directamente, ya siendo como una edad de niño, ya incluso también lo estaban regañando por muchas cosas que hacía. Un poco más adelante, ya justo estando en su propio ministerio, él no conoció paz en ese momento. En todo momento, pues lo estaban siguiendo, en este caso los fariseos, para ver en qué se equivocaba. Los romanos en todo momento estaban con esta presión de casi casi quererlo matar a cada rato. De igual forma, mucha gente lo rechazaba. El enemigo todo el tiempo estaba atrás de él, tentándolo. A final de cuentas nunca cayó. Y la verdad que bueno. Pero llegó el punto en el plano, él llegó a la cruz, muere directamente en la cruz. Y lo más importante acá es que tenemos un Dios que fue el único que literalmente le dijo a la muerte, pues no me aflige lo que pase porque a final de cuentas te voy a vencer. Pero ahorita que mencionas esta parte, Jesús sí tuvo ansiedad. Sí, en algún Cuando momento estaba tuvo en el ansiedad, Monte de los Olivos y comenta que estaba sudando sudando y que le sangre, decía, Dios, por favor, quita de mí esta copa, pero, o sea, que si no es se tu haga de mí. voluntad, pues órale, voy. O sea, Jesús también tuvo ansiedad y ahí yo creo que fue como un entreno express contra la ansiedad el que Jesús vivió. Sin embargo, creo que esta parte nos puede enseñar mucho. No tenemos un sumo sacerdote que no conozca cuáles son nuestras aflicciones. Y Jesús sí tenía una razón bien real por la cual sentir ansiedad. O sea, o sea, Jesús sabía que iba a morir. Sí, Y por eso tenía ansiedad. Sabía que ya eran sus últimos tiempos. Sudaba, o sea, imagínate qué tanto terror, qué tanta ansiedad tenía, que menciona que sudaba gotas de sangre. O sea, eso sí es ansiedad de la chida. Sin embargo, Jesús dijo, ¿sabes qué, Dios? Sí tengo mucha ansiedad, me da miedo esto. O sea, yo me lo imagino con todos sus pensamientos humanos de, me voy a morir. Y decir, pero que no se haga lo que yo espero, que se haga tu voluntad, que se Dios. haga tu voluntad y literalmente pásame sobre la misma tormenta para que sobre la misma tormenta él pueda madurar. Porque de igual forma Jesús en su forma humana tuvo que madurar espiritualmente, pasando específicamente una y otra vez por todas estas tormentas. Y es por eso que lo comenta así, que seamos imitadores de él, literalmente. O sea, ¿por qué? Porque si él dice que nosotros también podemos, pero aquí viene algo bien importante, que en este caso sería enfocarnos directamente con él. Ahora, Sí. algo bien interesante, y eso sí lo quiero mencionar, hay por así decirlo igual en Filipenses 4, del 6 al 7, nos da como que un pequeño tip, por así decirlo, de qué hacer para estar venciendo la ansiedad todo el tiempo. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si tú estás pasando por un momento de ansiedad, lo primero es, ve al Padre. Ve y busca a Dios, ve y corre a sus brazos, ve y dile, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame. O sea, con toda esa ansiedad y llevarte a Él. Por eso es importante que tú también sepas con qué personas puedes ir a hablar y puedes ir a sacar esa ansiedad que tienes. Necesitas personas que te lleven a Cristo y necesitas tú correr a Cristo. Cuando tienes ansiedad, corre al Padre. Los discípulos en la barca corrieron a Jesús. Corrieron a Jesús, a pesar del inconveniente, pero incluso, aunque corrieron directamente con Jesús, en ese preciso momento que Jesús estaba con ellos no tenían cierta autoridad en diferentes cosas. Pero fue cuando después, cuando Jesús resucitó, y en este caso que vino Espíritu Santo con él, esto se me acaba de venir, es que literalmente les dijo que iba a venir Espíritu Santo, casi casi a decirles les voy a dar autoridad sobre todas y cada una de esas tormentas.
Entonces, literalmente lo veo así que va a pasar una tormenta, sí, es inevitable, pero aquí lo importante va a ser qué tipo de paz tienes, o mejor dicho, qué tipo de autoridad vas a tener sobre ese tipo de tormenta, ya sea pecado, ya sea falta de economía, ya sea falta de seguridad, por ejemplo, De fe, de lo que tú quieras, o sea, literalmente qué tipo de autoridad vas a tener por encima de la misma tormenta. así es. Y obviamente esa autoridad solamente la vas a obtener corriendo al Padre. Pues bueno, literalmente este podcast sí fue muy, tal vez un poco muy de imprevisto. No hubieron tantas preguntas como en otras ocasiones. Esperamos que tal vez les hubiera gustado un poco más la dinámica. En lo particular a nosotros sí, nos gustó un poquito más, creo que fue un poco más fluido. Una disculpa si tal vez en algún momento pues nuevamente escuchamos como muy religiosos. Pues creo que en esta ocasión no fue tanto así. Creo que no. Creo que no, y si es así, pues déjenlo ahí por en los comentarios. Digan, no, en esta parte fueron bien religiosotes. Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Forma, podéis suscribir a nuestro propio canal. Y recuerden nuestras redes sociales, estamos como STLite Studios. Estamos subiendo muchas cositas en TikTok, en Instagram y también cosas que estamos haciendo externas a este podcast, que es la razón por la cual se llama STLite Studios. Entonces te invitamos a que nos sigas y te agradecemos el tiempo que pudiste compartir con nosotros y sobre todo nos encantaría saber qué opinas sobre este tema. Creo que es un tema que estamos hablando como muy directamente contigo porque es algo que estamos ¿Qué nos pasando pasó hoy? recientemente, que literal pasó antes de que grabáramos este video. Entonces nos encantaría saber cómo es que tú estás viviendo tu ansiedad, tal vez, cómo es que Dios te está hablando sobre esta ansiedad, cómo es que estás sobrellevando esta ansiedad y también si estás sobrellevando esta ansiedad y no sabes cómo o no puedes, pues que también puedas decirnos y que nosotros podamos ser esa extensión de la mano de Dios para ayudarte a sobrellevar esta ansiedad. Y bueno, en este caso, pues ya saben, suscríbanse, denle like, compartan directamente el video, dejen sus comentarios en la parte de allá abajo. Recuerden que todavía tenemos esta misma cajita en la cual ustedes pueden dejarnos alguna petición de algún tema que en algún momento les gustaría que más adelante nosotros pudiéramos estar comentando. Quisiéramos escucharlos y más adelante poder hablar del tema. Y pues muchas gracias. Bye. Bye.